Seguimos hablando de teatro en el 57º Festival Internacional de Teatro. Es que usted quiere hablar rápido de teatro. Sí, afanado. Como el tiburón, no mentiras. Pero el segundo, no el primero. Porque estamos, toda esta semana hemos estado hablando del Festival Internacional de Teatro, este espacio que tanto queremos, que Manizales ha ido institucionalizando y que nos deja y nos ayuda a ver lo mejor del teatro internacional, nacional y local en una semana llena de muchas actividades. Sí. Y hoy vamos a seguir hablando de teatro, Misa. Efectivamente, la programación continúa hoy. Recordemos que, como nos anunció ayer el profesor y actor Daniel Ariza, la obra Andrómeda 3.0 va a tener una presentación de la Casa Ensoñada en el Teatro El Galpón a las 7 y 9 de la noche, y esa presentación va a ser gratuita. Sí. O sea que si usted está cerca al Galpón, si está por el centro, tiene 7, 9 y 11 p.m. 11 de la noche, sí, que además recordemos que no es una obra de teatro propiamente, sino una instalación performática a la que uno puede asistir gratuitamente, por si quiere ahorita al salir del vespertino. Max agarra, ahí tiene plan. Tiene el plan ahí por Bellas Artes, Galpón. La instalación performática dura media horita y puede ser una muy buena experiencia. Además, hoy, curiosamente, no hay programación en el Fundadores, pero sí hay programación en la Universidad Nacional, que trae una obra del país invitado, que es España, que había teatro del Enjoy It, El Corazón y otros materiales de derribo a las 5 de la tarde, ya están en ella la primera función, y a las 9 de la noche. Pero vamos a hablar puntualmente de Ópalo Teatro. Y Rocadura. Y Rocadura, sí señor. Y vamos a hablar con uno precisamente de los integrantes de este grupo, de estos grupos, que se presentan, digamos, en el contexto de las obras manizaleñas. El domingo se va a presentar en el auditorio de Confa Feeling Vocal, la agrupación Feeling Vocal, la aventura de aprender, pero digamos, Ópalo Teatro, esperen, yo les consigo aquí el dato exacto. ¿Dónde está lo de Ópalo Teatro? Allá. En el Parque Antonio Nariño, Ópalo Teatro, El Poder de la Palabra, a las 11 de la mañana, y a las 3 de la tarde, Tambor, Hembra y Rocadura, Percusión y Fuerza Femenina, Yellows, Blues y Rock, a las 3 p.m. en el Parque Ernesto buena música también Gutiérrez. En esta propuesta del festival, ¿no? Efectivamente. Y para hablarnos sobre estas dos propuestas está con nosotros Nacor Quintero, que hace parte de estos dos colectivos musicales. Nacor, buenas tardes y bienvenido al Vespertino. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo vamos? Muy bien, Nacor. Toda esta semana hemos estado hablando de teatro aquí en el Vespertino. Hemos tenido diferentes presentaciones, instalaciones. Cuéntenos, Nacor, ¿ustedes qué están preparando para este 57º festival? Bueno, para nosotros pues es un placer y un honor poder participar. Y logramos construir un personaje que se basa en los culebreros paisas y los matachines del carnaval de Río Sucio. Por eso el tema del poder de la palabra. Es una obra que a partir del humor y la risa invita a recordar, invita hacia un trabajo hacia la memoria, a reconocer la importancia de la vida del campo. Y es una especie de eucaristía de la risa y de la carcajada. Eso suena vamos a estar allí. Muy interesante, Nacor. ¿Cómo es un juglar caldense? ¿Cuáles son esas características que tiene un juglar de esta zona del país? Pues precisamente, como les decía, nos pusimos a indagar, porque sabemos pues que los juglares, los bufones, los payasos, tenemos siempre una idea muy eurocentrista de que todo se dio en Europa, por ahí en el medioevo, etcétera. Pero aquí en América Latina hemos tenido también nuestros cómicos, nuestros comediantes, y aquí en nuestra región pues estuvimos haciendo una indagación. Entonces nos encontramos que los culebreros, esos personajes que iban curanderos con su maleta, con su culebra, vendiéndole el remedio a todo el mundo, para todo, y siempre a partir del humor y la risa, es un personaje muy similar al juglar, tiene las características pues del juglar. Lo mismo el matachín de Río Sucio, son personajes que tienen los decretos del carnaval, instalan la república carnavalera y están siempre utilizando la palabra para, a partir de la sátira, la parodia y el humor, poder
decir muchas cosas que mucha gente no se atreve a decir, que incomodan a los poderosos, a las instituciones, etcétera. Entonces por eso nos construimos este personaje y realmente hemos sentido algo muy lindo, y es que las personas cuando lo ven, sobre todo los mayores, inmediatamente reconocen a un culebrero. Dicen, hey, un culebrero, hace tiempo no veía un culebrero, qué rico un culebrero, un culebrero. Es como que le hemos pegado ahí al punto. Dentro de la obra, ustedes, bueno, esta obra se propone, pero fue estrenada ya, tiene un par de presentaciones, se presentó por lo que leemos precisamente en la Amazonía, y justo nos está hablando de esa respuesta. ¿Cómo ha sido la respuesta del público, digamos, a esa propuesta, como nos dice la Eucaristía, el juglar, de tener esa experiencia un poco con la memoria? Ha sido algo muy lindo porque tuvimos la posibilidad de estrenar en Florencia, Caquetá, en el marco de la celebración del Día Mundial del Teatro que hacen allí unos compañeros. Allí se hizo el estreno y realmente pues sabemos que la Amazonía y allí en Florencia pues tienen una historia que ha sido también marcada por el conflicto y por tantas violencias que tristemente pues vivimos en este país. La obra pues tiene un texto que parte de 2 capítulos del Misterio Bufo de Dario Fo, que recoge, digamos, historias del medioevo, lo que les pasaba a los juglares, las atrocidades que cometían en nombre de la iglesia, en nombre de los nobles, los poderosos, y que tristemente pues vemos que en la actualidad se siguen repitiendo este tipo de cosas, sobre todo en personas del campo. Entonces allí hubo mucho llanto, hubo mucha risa, pero también transitamos entre la risa y el llanto, y las personas pues realmente se sentían muy identificadas y representadas allí en esas historias, muchas personas. Pero siempre, más allá de ese llanto, era la risa lo que siempre se recalcaba, como que hey, gracias por venir a regalarnos este espacio, este momento de comunión, porque se invita mucho a la comunión, el poder de la palabra, conversar, converger, comunicar, comunión, por eso está ligado como en la Eucaristía. Y en las otras presentaciones que hemos tenido, ya que han sido aquí en Manizales, en algunos municipios de Caldas, pues la gente se siente muy identificada. Como digo, sobre todo las personas adultas. Los jóvenes aún no reconocen o no tienen en su imaginario como qué es un culebrero, o qué fue, o qué era. Y por eso también sentimos que es muy importante poder volver a poner en la vista del público a este tipo de personajes populares. Eso es muy interesante, Nacor, con lo que está contando, de poner de nuevo a esos personajes populares a conversar con nosotros. Usted hablaba un poco de esa primera presentación y me gustaría que nos contara cómo fue el recibimiento en Florencia, Caquetá. Entiendo que allá fue la primera presentación del estreno de la obra, ¿no? Sí, fue allí el estreno. ¿Cómo fue? El 27 de marzo. ¿Cómo fue el recibimiento de una zona tan distinta a nosotros, con un personaje tan arraigado a lo que somos en Caldas? Sí, mira, hay algo muy interesante. El personaje está muy arraigado en esto, en la cultura caldense, sí, en el matachín, el culebrero. Sin embargo, en la obra como tal, procuramos hacer un sincretismo, o sea, una construcción donde refleje diferentes partes del país, cosas simbólicas, cosas significativas del país. Entonces hay muchos elementos en los cuales se siente representados, ya sea desde las músicas, ya sea desde alguna parte del vestuario. Tratamos de que haya diferentes regiones, y más este país que es tan pluricultural, multicultural, sentimos entonces que se van recogiendo cosas, y la historia, como vuelvo y digo, como la historia también es una historia que nos atraviesa en el pasado, pero tristemente en el presente sigue pasando en el campo, que sigue habiendo mucha injusticia, el trabajo del campo es muy difícil, es realmente un sacrificio muy pesado. Y sobre todo el tema de la violencia. La obra, una de las historias que narra es un poco de desplazamiento por violencia y esto, y pues allá sí que lo han vivido en carne propia. Y en esos momentos fue donde se llegó al llanto en muchas personas, pero después se nos acercaban a eso, a decirnos como, hey, gracias, porque nos sentimos allí representados, sentimos que esa es nuestra voz. Fue muy lindo porque nosotros, una de nuestras apuestas ha sido también como estar muy cercanos a los públicos. Como Ópalo, pues no nos gusta tanto estar que en un camerino preparándonos encerrados, sino si podemos estar en la calle, que la gente vea cómo instalamos, cómo nos transformamos, cómo nos maquillamos allí delante. Eso ya comienza a generar una expectativa. Tal vez se sienten un poco más cercanos cuando empiezan a acercarse, que si puedo tomar una foto, qué van a hacer, comenzamos a hablar, comienzan a ver toda esa transformación, entonces ya hay como
una familiaridad, sí, como una fraternidad que se crea desde el principio, desde que estamos preparando, y ya con la obra, pues como digo, como se transitan diferentes emociones, pero la risa es la protagónica que está allí, sentimos que realmente es una herramienta muy potente y muy poderosa. En Florencia quedamos realmente muy agradecidos, sentimos que el trabajo sí iba por donde quisimos que fuera, porque en ese estreno pues la dimos toda y nos sentimos muy satisfechos. Y bueno, Ópalo cuenta con un recorrido fundamentado en experiencias personales de sus aliados. Cuéntenos cómo influye cada experiencia de estos aliados en la construcción de los personajes de sus obras. Vale, mira, lo que pasa es que Ópalo es una agrupación relativamente nueva. Nosotros en este momento estamos cumpliendo apenas 5 años pues de trayectoria. Sin embargo, quienes hacemos parte del equipo de Ópalo ya hemos trabajado con otras agrupaciones, específicamente la Corporación Cazarretazos de aquí de Manizales, que fue nuestra escuela, nuestra familia, que son nuestros amigos. Con ellos estuvimos desde el 2008 hasta el 2020, entonces hay una larga experiencia ya en creación, en circulación y sobre todo en la investigación, en los personajes cómicos, en la comedia, en la risa, en los payasos y también pues en el teatro de calle. Entonces desde allí el aporte es desde cada uno. Hay unos que son más fuertes para la escritura, hay otros que son más fuertes para la actuación. Yo también soy músico, entonces trato de aportar mucho desde la parte musical y así se vuelve como una sinergia en la cual estamos pues como uniendo poderes y cada uno poniendo lo que puede y lo que tiene desde su experiencia. Eso es lo que es Ópalo en este momento. Bueno, y es un proyecto, o sea, ahora nace un proyecto de investigación, creación, ¿de acuerdo? Por lo que nosotros... Que ayer también hablamos de ese proceso de Eso es muy investigación, creación interesante. con el teatro y la puesta en escena, ¿no? ¿Cuál es como, digamos, esa participación o esa aparición de lo académico también en el ejercicio, pues que finalmente es creativo y expresivo de la obra? Claro, mira, en este momento Sasha Grasso, que es mi compañera en Ópalo, ella es docente de la Universidad de Caldas de la licenciatura en Artes Escénicas. Ella es licenciada en Artes Escénicas de aquí y tiene un magíster en actuación en Buenos Aires, Argentina. Y está vinculada al grupo de investigación de aquí de la Universidad de Caldas de Cultura, Teatro y Territorio. Ella es la que tiene todo ese componente académico, todo el tema de sistematizar, de recolección de datos y nos ha compartido pues esta experiencia. Y aparte este proyecto estuvo dirigido por un gran amigo y maestro que es el doctor en artes Andrés del Bosque, doctor de la risa, un payaso increíble que nos abrió la perspectiva y fue el que nos invitó a salirnos de eso que les comentaba ahorita, de esa idea eurocentrista de pensar que el payaso solo nació en Europa, que los juglares y los bufones nacieron en Europa, porque él ha hecho una investigación antropológica donde están indagando en toda América Latina, descubriendo que hace 10.000, 12.000 años aquí ya existían cómicos rituales. Les llama payasos sagrados, bufones rituales, entonces son arquetipos cómicos. Él nos invitó un día como a dejar de investigar la comedia del arte e investigar un poco la comedia de los Andes. Entonces estamos como en eso. Bajo esa invitación fue que comenzamos. Primero, a encontrar un texto que se pudiera asemejar y articular pues con nuestra realidad y nuestro contexto aquí de país y de las diferentes regiones. Y por otro lado, este juglar pues que recoge todas estas características que son muy cercanas a lo que es un juglar del medioevo europeo, solo que esta vez con una fuerte pues raíz de acá de lo que somos. Se hizo un cruce con los entrenamientos a la hora de ir creando, con los datos que íbamos recopilando. Íbamos pues proponiendo otras cosas y allí Sasha, que era la encargada de la sistematización y eso, ella iba dirigiendo todo el proceso. Él es Nacor Quintero de Ópalo Teatro. ¿Cuándo se presentan, Nisa? Se presentan el domingo 5 de octubre a las 11 de la mañana en el Parque Antonio Nariño con la obra El Poder de la Palabra. Y también está Tamborembra, ¿no? Exactamente. Una musical. Perdón. Con el Poder de la Palabra también nos presentamos mañana 3 de octubre en el Parque de San José a las 3 de la tarde. Maravilloso, bueno, claro, está. tenemos El las dos. domingo es en el Parque Antonio Nariño, presentamos Ópalo Teatro, El Poder de la Palabra a las 11 de la mañana. Y a las 3 de la tarde tocaremos al lado de Tamborembra con Rocadura, que es el otro proyecto del que yo hago parte. Es una banda que hace Yellows, que es un concepto que hemos venido construyendo, que es blues y rock de otro color, también con una identidad muy nuestra. Tienen un buen trabajito. Está Nacor Está movida la bien cosa. vinculado al Festival de Teatro. Pues Nacor, Afortunadamente. gracias por estar aquí en el Vespertino y que les vaya muy bien en esas presentaciones.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por estar ahí pendientes también, a todos los escuchas, que estén atentos, que vayan a festival. Todavía quedan 4 días muy buenos en salas y en calle para que se los disfruten. Va a estar el Parque Antonio Nariño, el Parque Ernesto Gutiérrez y el Parque San José, para que nos disfrutemos esta fiesta teatral que ha sido una gran parte de la identidad de Manizales ante el mundo. Cuando rompas el caparazón y se caiga a pedazos todo alrededor, llámame, llámame. No tenemos